un Excel donde veríamos las definiciones a manera muy resumida. Si ustedes quieren, quieren saber la definición mucho más compleja, deberían investigarlo tanto en sitios web como en el texto básico. ¿Ya? Entonces aquí tenemos las diferentes fórmulas para calcular las distintas, las distintas variables, que en este caso vienen siendo la varianza, desviación estándar, coeficiente de variación y coeficiente de asimetría. ¿Ya? En este lado de acá se encuentran cuando nosotros queremos determinar, incluso vamos a ponerles aquí un nombre para ver, para identificarles mejor qué se refiere cada cosa. Ya, estos dos significan a cómo ustedes van a calcular la varianza. Varianza. ¿Ya? Entonces, esta fórmula de X para calcular la varianza cuando cuando sus datos no están agrupados, a diferencia de la parte derecha, donde sí, aquí es la fórmula, aquí como ustedes pueden ver, se incluye aquí esta F de aquí, eso se refiere a que vamos a tener una frecuencia, por ende vamos a trabajar con datos agrupados. Ya. La segunda fórmula es muy similar a la de la varianza. La única diferencia es que el sigma no está al cuadrado y todo esto está envuelto en una raíz cuadrada. ¿Ya? A esto lo vamos a conocer como la desviación estándar. ¿Ya? Asimismo, tenemos la desviación estándar para datos no agrupados y para datos agrupados. ¿Ya? Seguida tenemos el coeficiente de variación, que se le denomina con CB y para lo cual ustedes necesitan conocer la desviación estándar y el promedio. ¿Bien? Entonces a esto le vamos a conocer como el coeficiente de variación. ¿Ya? Para calcular el coeficiente de variación, tanto si ustedes ocupan datos, datos agrupados como no agrupados, siempre se va a mantener esta misma fórmula de aquí. Bien, entonces, y para terminar, tendríamos aquí lo que viene siendo el coeficiente de simetría, que se le denomina AP, es este de aquí, coeficiente mm, de asimetría. Ya. El coeficiente de asimetría lo van a obtener ustedes con esta fórmula de aquí, es decir, el promedio menos la moda. En clases anteriores sí se había visto cómo se calculaba la moda. Pero adicionalmente, cuando ustedes calculan el coeficiente de asimetría, ustedes van a tener tres resultados, donde este valor numérico sea menor a cero, es decir, un número negativo, sea igual a cero y sea un número mayor a cero, es decir, un número positivo. Entonces aquí déjenme agregarles unas flechitas. Exacto. Entonces ustedes tendrían tres casos aquí. ¿Ya? Entonces, donde les puede dar negativo, si les da negativo, entonces ustedes llegarían a esta conclusión, que los datos forman una, un sesgo negativo. Así, si es que esta fórmula con reemplazando la información correspondiente, más aquí se debería poner así. Ya. Entonces, cuando ustedes llegan, tienen esta información correspondiente, hacen estos cálculos, reemplazan las variables y si les da negativo, pueden llegar a la conclusión que están hablando de un sesgo negativo. Asimismo, si les diera igual a cero, quiere decir que que los datos forman una distribución simétrica.
es decir, la misma cantidad de datos a la izquierda que a la derecha, ¿ya? Y por último, ustedes obtendrían un sesgo positivo si este valor les daría un número positivo, ¿ya? Entonces, adicionalmente les incluyo un video con otro ejercicio de cómo ustedes pueden calcular esta coeficiente de asimetría. ¿Ya? Ahora sí, antes ya de empezar con lo que viene siendo los ejercicios, incluso ustedes pueden visualizarlo en este apartado de aquí, las distintas definiciones. Incluso aquí les incluyen las fórmulas, que yo ya les he incluido en ese Excel de ahí. Entonces, para ello, vamos aquí, como les dije, les voy a proporcionar estos enunciados cortos que resumen demasiado la definición de estas variables. Primero, la varianza es una medida de la variación de una serie de observaciones respecto a la media. Entonces, en realidad, todos estos datos, como dicen, como su nombre dice, son medidas de dispersión. Es para ver qué tan dispersos o qué tan alejados los datos se encuentran respecto a la media. Para eso sirven todas estas variables de dispersión. Ya, adicionalmente, la varianza, como les había mencionado, se calcularía con esta fórmula de aquí. Su, su identificador es sigma. Ya, pero también en otros libros pueden encontrarle como un identificador S. Ya, y entonces, ¿a qué se referiría si ustedes le encontraran, digamos, esta fórmula? Más o menos no encontrarían directamente así, sino lo encontrarían así. Entonces, cuando ustedes ven un S al cuadrado, están hablando de la varianza, pero para datos muestrales. Es decir, que yo desconozco mi población objetivo. Yo en enunciados, la población, si ponemos aquí un ejemplo, digamos, un curso que yo les doy clases de 100 estudiantes, esa puede ser mi población. Entonces, de esos 100 estudiantes, yo conozco que mi curso es de 100 estudiantes, entonces puedo decir que yo conozco la población objetivo. Entonces, yo debería ocupar esta fórmula de aquí. Pero yo, ¿cuándo ocuparía ese? Cuando yo desconozco la población objetivo. Es decir, que si ponemos así un ejemplo así con los estudiantes. Entonces, digamos que a mí me asignan un curso que tiene aproximadamente de 90 mejor, de 80 a 100 estudiantes. ¿Ya vieron? Es entonces aproximadamente, entonces yo no sé si mi población tiene exactamente 80, tiene 90, tiene 95 o tiene 100 estudiantes. Entonces, cuando yo desconozco esa información, a diferencia del ejemplo anterior, que yo sabía que tenía exactamente 100 estudiantes y con esos 100 voy a trabajar. Entonces, yo conozco mi población. En el segundo caso, estoy asumiendo que voy a tener de 80 a 100 estudiantes. Entonces, ahí yo voy a ocupar ese al cuadrado, porque ahí estoy hablando de meramente datos muestrales. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. Incluso aquí les invito también a revisar un poco más de esta lectura de aquí. También me pareció bastante interesante. Miren, aquí habla de la variación de las muestras y variación de la población. Es lo que estamos hablando. Cuando yo conozco la población en su totalidad, voy a ocupar esta fórmula de aquí, que prácticamente lo que cambia son las variables. Miren, aquí tenemos a sigma. eh, Ya, miren, aquí tenemos a sigma, aquí tenemos a S, aquí tenemos a nu, aquí tenemos al promedio, que prácticamente este nu es lo mismo que este promedio, pero cuando estamos hablando con datos meramente poblacionales, cuando no, ocupamos esta X. ¿Ya? Bueno, ya aclarado eso, entonces vamos con el siguiente concepto que vendría siendo la desviación estándar. Ya. La desviación estándar es una medida de la dispersión de una distribución de frecuencias respecto a su media. Entonces, cuando hablamos de frecuencias, vamos a utilizar la desviación estándar. Y también, como les decía, todas estas medidas sirven para ver qué tan dispersos se encuentran los datos respecto a su media. ¿Ya? ¿Cómo se calcula? Es prácticamente aplicar una raíz cuadrada a ambos lados, es decir, acá le hacemos la raíz cuadrada de esto, quedaría solo sigma. Y la raíz cuadrada de toda esta ecuación de aquí quedaría de esta manera. Lo mismo hacemos para los datos agrupados, únicamente que aquí vamos a incluir lo que viene siendo la frecuencia.
¿Ya? Ahora, el coeficiente de variación es una medida estadística que ofrece información respecto de la dispersión relativa de un conjunto de datos. Es decir, me sirve para ver qué tan dispersos se encuentran los datos unos de otros. ¿Ya? ¿Cómo se, cómo se calcula? Mediante esta fórmula de aquí, que dice que yo para ello necesito conocer la desviación estándar y el promedio. Aquí le voy a hacer un poco más grande. Ya, entonces, para ello ustedes necesitan la desviación estándar y el promedio y eso lo van a multiplicar por 100 y van a tener el coeficiente de variación. ¿Ya? Y por último tenemos el coeficiente de asimetría, que es una medida que sirve prácticamente para determinar si una función es asimétrica positiva, asimétrica negativa o simétrica. Por eso es que les dije que aquí van a incluir tres casos, donde a lo que yo aplique esta fórmula me dé un valor negativo o me puede dar directamente cero o un valor positivo. Si me da negativo, va a ser un sesgo negativo, que es decir, a la izquierda. Si me da cero, va a ser una distribución simétrica. Y por último, si me da positivo, va a tener un sesgo a la derecha. Ya, ¿a qué me refiero con sesgo? Si vamos aquí, sesgo de una distribución. ¿Ya? Necesito una imagen para explicarles. A esto se refiere. Miren, una distribución simétrica, miren, los datos están tanto del lado izquierdo como del lado derecho, veo que están en igual medida. Un sesgo negativo, los datos se encuentran más agrupados en la parte derecha y una positiva, mejor dicho, la curvatura se encuentra al lado derecho y en una positiva se encuentra más al lado izquierdo. ¿Ya? Sesgo perdón, el sesgo negativo, todos los datos se encuentran, los mayor cantidad se encuentran a la izquierda y los datos positivos se encuentran a la derecha. ¿Ya? Entonces eso tienen que tomar en cuenta cuando ustedes están trabajando con sesgos. ¿Ya? Y para eso sirve esta variable de aquí. ¿Ya? Ya, el coeficiente de asimetría. Ya. Ahora, ya visto los distintos conceptos, vamos ya a ver cómo se emplean estas fórmulas para realizar los distintos ejemplos. Entonces, para el primer ejemplo voy a usar datos no agrupados. Entonces, aquí tengo una serie de datos. Para yo calcular todas estas fórmulas de aquí, para hacerlo de una manera mucho más sencilla, voy a ocupar esta fórmula de aquí. Recuerden que X se refiere a este valor de aquí y a esta X con una rayita arriba o X techo, como le hemos venido diciendo en clases anteriores, significa el promedio. Entonces, para ello, primero deberíamos calcular el promedio. ¿Cómo lo hacemos? Con la sumatoria de X dividido para N. ¿Cuántos elementos estamos hablando aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, entonces podemos decir que N, es más, vamos a ponerle aquí, N es igual a 15. Ya, ya determinamos N, entonces ya podemos aplicar esta fórmula de aquí. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos de la siguiente manera. Entonces, vamos a sumar todos estos elementos. Aquí, ya. Igual suma todos estos elementos y la sumatoria que me dé. Bueno, en ese caso le vamos a dejar ahí. 246 yo debería dividir para n y voy a obtener este resultado de aquí. Es lo que vamos a hacer. Entonces tenemos la sumatoria y eso dice que le debemos dividir para n. N es 15 y nos dice que nuestro promedio va a ser de 16.4. ¿Ya? Aquí vamos a ponerle en este color solo para darnos cuenta que toda esta información es la que estamos nosotros calculando. ¿Ya? Entonces ya calculamos el promedio. Ahora sí, vamos a llenar esta tabla de aquí. Ya. Bueno, para este
este caso no vamos a ocupar esta fila de aquí, entonces vamos a eliminarla. Únicamente vamos a ocupar estas dos filas de aquí, ¿ya? Entonces vamos a hacer justo lo que nos dice aquí. Dice que tenemos que ocupar el X y restarle el promedio. Entonces, X menos el promedio, ¿cuánto tenemos el promedio? Era esto de aquí. ¿Ya? Aquí déjenme ponerle centrado. Listo. Y este valor también lo calculamos. Ya. Ahora sí, lo mismo tenemos que hacer con el siguiente recuadro. Entonces, 13 menos el promedio, eso. ¿Ya? Entonces, así vamos a hacerlo con cada valor hasta llenar la tabla correspondiente. A ver, ya, sí. Aquí hay un error, bueno, prácticamente porque para usar esto se necesita bloquear esta celda. Listo. Ahora sí. ¿Ya? Entonces ya ha calculado esta información. Ahora vamos a proseguir a lo que nos dice la celda de la derecha. Dice que este valor deberíamos elevarlo al cuadrado. Es lo que vamos a hacer. Este valor lo vamos a elevar al cuadrado. Listo. Entonces ese valor al cuadrado, de aquí vamos a hacer lo mismo con el resto. ¿Ya? Y así ya llenamos toda esta tabla. Ahora ya al llenar toda esta tabla debemos hacer una sumatoria para tener esta parte de acá, de acá arriba, que es para el cálculo de la varianza. Entonces, por ello, aquí deberíamos hacer una sumatoria. ¿Cómo hacemos una sumatoria? Pues sumando todos sus elementos. ¿Ya? Entonces, 115,6 es lo que tenemos aquí. ¿Ya? Ahora, para calcular lo que viene siendo la varianza, más vamos a bajarle un poquito esto acá. Oh, no, vamos a nomás a dejarle ahí. Ya. Para calcular la varianza, ¿qué necesitamos? Necesitamos primero esta sumatoria de aquí, que ya la calculamos. Es más, vamos a ponerle esto en verde. Ya la calculamos y dice que todo ese valor dividido para n. N también ya lo conocemos. Lo dividimos para n y listo. Ya. Entonces dice que la varianza es igual a 7,7066667. ¿Ya? Ya calculamos, esto también ya lo acabamos de calcular. Ya. Ahora, también adicionalmente, aquí también deberíamos traernos la fórmula de la varianza. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La varianza, acá. Vamos a ubicarle más acá a la derecha. O acá, mejor acá arriba, que hay espacio. Ya, ya. Para la varianza dice que tenemos que hacer toda esta fórmula de aquí. Entonces, deberíamos hacer la raíz cuadrada. Entonces, raíz cuadrada. Ya. Como aquí ya calculamos esta sumatoria y esta división, lo único que debemos sacar es la raíz cuadrada de este valor de aquí, es decir, de la varianza. Y ya, me sale que yo voy a tener una varianza de 2,776. ¿Ya? Mi, des- em, perdón, mi desviación estándar sale que es de 2,776. Mi varianza es de 7,70666. Ya, una vez que yo ya calcule la desviación estándar, ya puedo ahora sí calcular el coeficiente de variación. ¿Cómo lo hacemos con esta fórmula de aquí? Para ello dice que, vamos a ponerle, sí, aquí está bien. Dice que tenemos que tener la desviación estándar, es decir, este valor de aquí, que lo deberíamos dividir para el promedio lo tenemos aquí, y todo lo que nos salga esto, deberíamos multiplicarlo por 100.
Esto dice que lo debemos multiplicar por 100. Y ya, entonces tenemos el coeficiente de variación. Entonces, ¿cómo lo calculé una vez más? Con la desviación estándar dividido para el promedio y todo eso multiplicado por 100. ¿Ya? Entonces, aquí ya calculé el coeficiente de variación y por último voy a calcular lo que viene siendo el coeficiente de asimetría. ¿Ya? Para ello dice que necesito yo la moda. Entonces, por eso, ¿cómo calculábamos? Recuerden que en clases anteriores se había hablado de cómo se calculaba la media, la moda y la mediana. Ya. Recuerden que la moda es el valor que más se repite, entonces para ello deberíamos ordenar los datos para ver cuál es el valor que más se repite. Bueno, eso de ordenar es meramente opcional, pero sí les recomiendo hacerlo. Ya, entonces aquí ordenar de menor a mayor o de mayor a menor, eso no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces aquí debemos ver el valor que más se repite. Entonces, como podemos ver aquí, el 18 tenemos 1, 2, 3, 4, 5 18. Entonces, podemos decir que ese es el valor que más se repite, porque los demás se repiten tres veces, el 20 una vez, el 12 dos veces, el 13 dos veces, el 14 una vez y el 15 una vez. El 18 es el que más se repite. Entonces, podemos decir que nuestra moda, vamos a ponerle aquí, nuestra moda es 18. Una vez más les recuerdo, esto del cálculo de la moda ya lo habíamos visto en clases anteriores, ¿sí? Por lo que ustedes pueden revisar los videos anteriores para ver cómo se calcula todo esto. ¿Ya? Entonces, ya tenemos la moda, entonces ahora sí, tenemos todo lo necesario. Vamos a encontrar el coeficiente de asimetría. Entonces, para ello, vamos a hacer esto de aquí. Primero, dice que es el promedio. ¿Cuánto tenemos aquí? El promedio menos la moda. ¿Cuánto era nuestra moda? Era 18. Y todo eso dice que tenemos que dividir para la desviación estándar. La desviación estándar ya le habíamos calculado aquí. Veamos qué nos da. Y como ustedes pueden ver, aquí nos da un un valor negativo. ¿Qué pasaba cuando nos daba un valor negativo? Tiene va a ser un sesgo negativo. Es decir, va a estar empinada a la izquierda. ¿Ya? Y entonces así ustedes calcularían ese valor de aquí. Pongámosle esto en verde. O un color que no se haya ocupado. Es Está bien, ¿ya? Listo. Entonces, cuando ustedes trabajan con datos no agrupados, para calcular todas estas variables, ya saben cómo deberían trabajar. Ahora, vamos cuando ustedes tienen un ejemplo con datos agrupados, que viene siendo este caso de aquí. Entonces van a tener unas edades, en este caso podemos decir que son unas edades. Personas de 10 a 15 años que estamos evaluando, hay 5. De 15 a 20 años hay 9. De 20 a 25 hay 12. De 25 a 30 hay 15. De 30 a 35, 11. De 35 a 40 hay 8. ¿Ya? Aquí estamos incluyendo una frecuencia. Entonces, primero, antes que aplicar las fórmulas correspondientes, vamos a llenar la tabla como lo hicimos en el caso anterior. Ya. Primero, esta X. ¿Cómo calculo esta X? Tengo que sumar lo que viene siendo el límite superior. Recuerden, todas estas filas se van a referir con LS o límite superior. Y es más, está al revés. Límite inferior y límite superior. ¿Ya? Entonces, ustedes, es más, aquí, espérense un momento. Esto 3 por, ya. Entonces, bueno, sigue siendo negativo. ¿Por qué les digo que? Porque aquí recuerden que la fórmula era la siguiente. 3 por, 3 por esto de aquí. Entonces, esta fórmula de aquí vamos a reemplazarla acá de una vez.
para no tener conflictos. Ya, recuerden, aquí faltaba incluir ese 3, por eso aquí yo multipliqué por 3. Ya, es el único cambio que se debería hacer. Ya, ahora sí, continuemos. Ahora sí, ¿cómo se calculaba este 12.5? Es este valor más este valor y dividido para 2. Es lo que estoy haciendo aquí. Este valor más este valor y todo lo que me salga dividido para 2. Aplico en todas las filas. Aplico en todas las filas y ya tengo esta X de aquí. Ahora, la frecuencia, esto es un dato meramente del enunciado. Los datos también son del enunciado. Ahora sí, vamos a continuar con lo que nos dice aquí. Aquí dice que debemos multiplicar X por la frecuencia. Entonces, es lo que vamos a hacer. X por la frecuencia. Bien, vamos, vamos a hacer todo como nos solicita ahí. Ya listo. Ahora, ¿cómo, cómo hacíamos ya, cómo hacíamos, seguimos llenando la tabla? Entonces, para ello dice que es X menos el promedio, pero para ello necesitamos calcular aquí el promedio. Tenemos aquí todas las fórmulas que vamos a ocupar. Vamos a ordenarles vamos a ordenarles para poner los valores correspondientes. Ya, entonces ya ordenados, ahora sí, vamos a seguir llenando aquí la tabla. ¿Ya? Entonces, para el siguiente me dice que es X menos el promedio. Ah, es lo que íbamos a calcular, el promedio. Para calcular el promedio dice que es la sumatoria de X por F. Aquí ya tenemos X por F, entonces lo que deberíamos hacer es hacer la sumatoria correspondiente. Le ponemos aquí suma y sumamos todos estos elementos. Ya saben, esto le vamos a colocar un color. Este podría ser este azul. Ya. Esta información de aquí vamos a quitarle el color. Por ahora esto no vamos a ocuparle, únicamente necesitamos la moda. Entonces vamos a quitar esto. Ya, ahora sí. Lo siguiente que íbamos a hacer es, ya tenemos aquí, pero necesitamos n. Pero, ¿cómo calculamos n en este tipo de enunciados? Lo hacemos con esta fórmula de aquí. Entonces dice que es la sumatoria de f. Entonces aquí tenemos f, vamos asimismo a hacerle una sumatoria. ¿Ya? 60. Ya, listo. Entonces ya calculado lo que viene siendo n, vamos a colocarle aquí 60. Mm, mm, mm. Centramos. Pues ya, listo. Ahora sí ya podemos seguir con calcular el promedio. Para el promedio dice que era toda esta sumatoria de aquí y eso le dividíamos para n, que ya lo habíamos calculado anteriormente y me sale que tenemos un promedio de 26. ¿Ya? Entonces ya tenemos el promedio, ya podemos seguir con esta apartado de aquí. Entonces dice que es x menos el promedio. Entonces tenemos x menos el promedio, 26. ¿Cuánto me dan?
Aquí asimismo le voy a bloquear. Le bloqueo aquí y le bloqueo acá. Ya, menos 13.5. Aplicamos para el resto. Exacto, ya. Tenemos este apartado de aquí. Ahora, dice que este apartado debemos elevarlo al cuadrado. Es lo que vamos a hacer. Esto lo vamos a elevar al cuadrado. Ya, hacemos lo mismo para las siguientes. Y por último dice que esto hay que multiplicarlo por f. Entonces lo que vamos a hacer, este valor le multiplicamos por f. Y acabamos de llenar la tabla. Aquí ahora sí le colocamos en verde y aplicamos la sumatoria correspondiente. Suma. ¿Ya? Y tenemos la suma correspondiente. Este le vamos a poner otro color. Esta de aquí. ¿Ya? Ahora sí, ya teniendo la sumatoria correspondiente, vamos aquí a lo que nos dice calcular esta A. ¿Cómo lo hacemos? El límite superior menos el límite inferior. Entonces, esto se aplica, ustedes pueden tomar pueden tomar esta fila de aquí, esta fila de acá. La fila que ustedes tomen les va a dar exactamente lo mismo. Por ejemplo, yo voy a tomar esta de 30 a 35. Entonces, es lo que voy a hacer, es el límite superior. En ese caso sería el 35 menos el límite inferior. 30. Ya, 5. Ya, a eso le vamos a poner también este color. Ya. Adicionalmente, les recuerdo que todo este cálculo de la A y todo esto ya se había visto en esta clase de acá, donde hablamos de la media, la mediana y la moda. Es más, con este ejemplo de aquí habíamos visto teníamos la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. Después tenemos la frecuencia absoluta por la frecuencia, por el X que ya vimos cómo se calculaba en este caso. Ya. Y es más, de este mismo enunciado es que yo me saqué esta fórmula porque es esta misma fórmula de la moda que la vamos a emplear aquí. Es esta. Esta misma fórmula de la moda es la que vamos a emplear aquí. Por eso es que yo me saqué esa fórmula de ahí. Ya, ahora sí, ya tenemos aquí ese promedio, ya podemos calcular lo que viene siendo la varianza. Esto vamos a ponerle más acá abajo. Y adicionalmente vamos a poner aquí la varianza y también vamos a traernos la desviación estándar. Mm, mm, mm. Ya, ponemos aquí, ya. Para calcular primero vamos a calcular la varianza y después la desviación estándar. Dice que tenemos que tener toda esta sumatoria de aquí, que ya la tenemos, y eso dividirle para n, que también ya la tenemos. Entonces es lo que vamos a hacer. Es este valor de aquí dividido para n. N ya la teníamos aquí. Ya, dice que es una desviación estándar de perdón, una varianza de 54,41. Aquí vamos a ponerle, sí, ese color está bien. Ya, asimismo, como ya tenemos la varianza, vamos a calcular de una vez la desviación estándar. Raíz de este valor de aquí. ¿Ya? Entonces ya tenemos la desviación estándar. Podemos ya calcular el coeficiente de variación. Para el coeficiente de variación dice que necesitamos la varianza. Todo eso dividirle para el promedio
El promedio lo teníamos por acá. Y a la vez todo eso multiplicar por 100. Ya, con eso ya habríamos calculado el coeficiente de variación. Y ya podríamos calcular bueno, nos faltaría aquí saber el valor de la moda para calcular el coeficiente de asimetría. ¿Ya? Entonces, pero para calcular lo que viene siendo la moda, como se había visto en ese ejercicio, aquí les voy a explicar por qué esta fila está en verde. Está prácticamente por este concepto de aquí. Primero, dice que para antes, cuando yo necesito pintar la fila que yo voy a hacer referencia a la moda, es decir, los datos que más se repiten, yo debo aplicar este concepto de aquí. Primero, ver si mis datos, es decir, si n es par o es impar. En este caso, n es par porque es 60. Entonces, como es par, yo debo aplicar esta fórmula de aquí. Esta que dice fila es igual a n dividido para 2. Si fuera en par, debería aplicar este n más 1 dividido para 2. Bien, pero como es 60, voy a aplicar esta de aquí. Digamos, si fuera 61, yo aplicara esta fórmula de aquí. Ahora, dice que 60 dividido para 2, 60 dividido para 2, me dice que es 30. ¿Ya? Ese 30 me sirve para yo saber qué fila es la que yo debo señalar. Entonces, imaginen que esto inicialmente va a estar así. Ya, entonces, ustedes, ya sabiendo este valor, tienen que ver el 30, cómo le ubicarían el 30 aquí. Para ello, ustedes se deberían ubicar aquí en este apartado de fila. Recuerden que en esa clase teníamos un apartado que se llama frecuencia absoluta. Ahí está. Frecuencia acumulada, perdón. Entonces, ustedes era mucho más fácil ubicar eso por esta fila de aquí. Pero, ¿qué pasa si no tienen la frecuencia acumulada? Hay dos opciones. Ustedes pueden incluirla, que sería lo más sencillo de hacer. ¿Cómo lo incluirían? Lo harían de la siguiente manera. Insertar, pero mejor insertar acá. Insertar, ya. Entonces, aquí frecuencia acumulada. Ya. Mi frecuencia acumulada lo haría de la siguiente manera. Es este valor tal y como es, tal y como queda. Para el siguiente valor, yo debería el valor anterior más el valor actual. Para el siguiente, valor anterior más el valor actual. ¿Ya? Entonces, así ustedes calcularían la frecuencia acumulada. Y si ustedes, como les había dicho en esa ocasión, si aquí les da 60, es decir, igual a la sumatoria de todos estos, entonces están haciendo de forma correcta. No, verde no le vamos a poner, le vamos a poner gris. Ya, ahora sí, ya tienen la frecuencia acumulada, entonces ahora sí ya pueden ocupar este 30 de aquí. Este 30, entonces tienen que ver, 5 más 5 es mayor que 30, no. Entonces paso al siguiente. 14 es mayor que 30, no. Paso al siguiente. 26 mayor que 30, no. Ya paso al siguiente. 41 es mayor que 30, sí. Cuando se cumple, entonces recuerden que ustedes deben tomar la fila anterior. Entonces, y así es como yo obtuve esta fila de aquí en verde. Ya. Ojo, solo ustedes cuando hacen así una comparación, 41 es mayor o igual a 30. Eso me faltó decir, mayor o igual a 30. Cuando se cumple eso, y digamos, si aquí, vamos a suponer, si aquí yo tuviera 30, entonces 30 es mayor o igual a 30, ahí yo debería señalar esta fila de aquí.
Solo cuando el resultado, como estaban de antes, es decir, 41, que es un valor superior a 30, yo marco la fila anterior. Si este valor fuera 30, yo debo marcar esta fila de aquí. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Ya? Eso, una vez que ustedes ya determinaron lo que viene siendo la fila con la que van a trabajar, ahora sí ya pueden aplicar esta fórmula de la moda. ¿Qué dice? Vamos a hacerle un poquito más para acá. Ya. Para la moda dice que yo necesito el límite inferior, para eso es que yo necesitaba marcar esta fila, porque si yo no marcara, yo no sabría si debería tomar el límite inferior de esta fila, de esta otra fila, de esta fila, de la primera, de la última, etcétera, etcétera. Entonces, como ya le marqué, ahora sí, el límite inferior dice que le vamos a sumar. Aquí, esto también le dividimos para esto. Dice la FI, la frecuencia actual. Ese es FI. En este caso es 12 menos la frecuencia actual menos 1, es decir, la anterior, es decir, este 9. Ya. Ahora, la siguiente, la frecuencia FI 12 menos la frecuencia FI menos 1, es decir, la frecuencia anterior, que sería este 9. Todo eso dice que debemos sumar aquí. Esto también le vamos a envolver en paréntesis. Ya, ahora dice la frecuencia y recuerden que es este en verde y la frecuencia ahora dice I más 1 que sería la frecuencia siguiente. En este caso, este 15. Espérense, frecuencia I. Frecuencia I más, perdón, menos la frecuencia siguiente. Ya. Y todo eso dice que hay que multiplicarle por la A, que se calculó anteriormente. Aquí está, la A, 5. Ya, por aquí debe estar algún signo. Vamos a hacerle una vez más, mejor. Oh, 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 oh. O aquí me está dando. Vamos a hacerle de nuevo. Frecuencia. A ver, esto primero. 12 menos 9 más 12 menos 15. Ya, hasta ahí está bien. Entonces, tenemos que hacer aquí la división correspondiente, que sería 12 menos 9. Ya, y todo esto, mejor incluimos aquí el por 5. Ya. Aquí, para que no nos dé error. Mm, 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 mm.
35. Ya. Entonces, prácticamente aquí vamos a sumarle más 0,001. Exacto, es lo que necesito. Listo. Ya. Entonces, hecho los cálculos anteriores, aquí existía un error. El error era que aquí era 16 y aquí era 10. Ya. Listo. Entonces, ya corregido ese error de aquí, ahí sí ya se aplicó la fórmula correspondiente y nos sale que la moda es 26. ¿Ya? Entonces, una vez que ya se hizo esa fórmula de aquí, ya podemos aplicar la fórmula para el coeficiente de asimetría. Entonces tenemos, pero aquí, al igual que en el caso anterior, debemos ocupar este de acá. Ya. Y dice que es 3 por dividido para, ya, ahora sí. Dice que aquí es el promedio ya lo habíamos calculado anteriormente. Más. Ya, el promedio ya lo habíamos calculado anteriormente. Le restamos el valor que nos dio aquí la moda y todo eso dice que dividimos para la desviación estándar. ¿Ya? Y nos sale, también en este caso nos salió un valor negativo. Aquí vamos a marcarle, ya. Mm, Este color está bien, ya. Entonces, como les había dicho, aquí nos dio un valor negativo. Entonces, cuando nos da un valor negativo, estaría en esta parte, en este apartado de aquí, es decir, vamos a obtener un sesgo negativo, ¿ya? Y entonces, así ustedes aplicarían todas estas fórmulas cuando estén desarrollando estos ejercicios. Ya, esto de aquí eliminamos, porque aquí la moda ya le estamos colocando aquí. Ya, y listo. Ahora sí, les agradezco una vez más por su atención y nos veríamos la siguiente semana.